Hace mucho tiempo sabemos que la humanidad no está sola. Los neandertales una vez habitaron toda Europa y Asia Central. Y los de Flores vivían en pequeñas islas tropicales. Y durante la era glacial, en las lejanas tierras de Asia existía otro grupo misterioso. Se les conoce como los denisovanos. Solo hemos hallado unos pocos fragmentos de sus huesos, y su ADN permanece en millones de personas. Pero durante más de 10 milenios, solo eran un nombre, nada más. Sin embargo, ahora, los científicos finalmente han logrado ponerle un rostro a ese nombre. Y cuanto más descubrimos, más extraño se vuelve todo. ¿En qué tipo de mundo vivieron? ¿Con quiénes se encontraron? ¿Es posible que vivieran más tiempo del que creíamos? ¿Incluso podrían haber sobrevivido a la era glacial? Y además, ¿eran realmente los gigantes de las leyendas? ¿Esos gigantes míticos? Hoy exploraremos quiénes eran realmente los denisovanos. ¿Quiénes eran? ¿Qué es verdad y qué sigue siendo un misterio? Aún sin respuesta. La historia comienza en el año 2011, cuando se encontró un pequeño hueso de dedo en una cueva helada en Siberia. Al principio, los científicos pensaron que era de un neandertal, pero los análisis de ADN los dejaron completamente asombrados. No lo era en absoluto. Era una nueva rama en el árbol genealógico humano. La llamaron denisovanos por el lugar donde se encontró el hueso, la cueva de Denisova, en las montañas de Altai, Siberia. 2 años después, se analizó otro fragmento óseo. Descubrieron que era una niña. Su madre era neandertal y su padre denisovano. Es el único caso hasta ahora confirmado de un niño híbrido prehistórico. La primera generación híbrida entre humanos antiguos. Y esta cueva extraordinaria se ha convertido en un cruce de caminos de la humanidad. Durante miles de años, personas iban y venían por ahí, y los objetos que dejaron atrás son asombrosos. Un brazalete de piedra roja pulida, con diminutos orificios perforados, todos hechos con una técnica muy sofisticada. También había otras herramientas avanzadas, incluso podrían haber sido obras de arte. Estas personas claramente no eran primitivas, ni salvajes. Tenían cultura, e incluso quizás sentido estético. Pero lo realmente extraño es que, fuera de esta cueva, los denisovanos parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Durante más de 10 milenios, la gente no ha encontrado nada más que fragmentos óseos. Pero el problema es, su ADN hoy en día todavía vive en cientos de millones de personas. ¿Cómo es posible que no dejaran rastro alguno? Hasta que en 2011 se hizo un descubrimiento impactante. Científicos chinos publicaron un enorme cráneo humano, desenterrado en la cuenca del río Songhua, en el noreste de China. Este cráneo fue llamado el hombre dragón, científicamente conocido como Homo longi. Su origen no fue nada ordinario. Fue descubierto por un trabajador en los años 30, mientras construía un puente. Para evitar que fuera destruido por la guerra, lo escondió en secreto. Y no volvió a aparecer por décadas. Hasta hace poco, científicos lo examinaron con tecnología de escaneo CT y otras técnicas modernas. Los resultados fueron realmente asombrosos. Es uno de los cráneos humanos antiguos mejor conservados en la historia de la arqueología de Asia Oriental. Data de unos 146.000 años. Y este cerebro no era común. Su capacidad alcanzaba 1420 centímetros cúbicos, no solo igualando al neandertal, sino incluso superando a la nuestra. Era un 10% mayor que el humano moderno. Pero lo más sorprendente fueron los rasgos faciales únicos del individuo. Encima de las cejas tenía arcos muy prominentes, aún más marcados que en los neandertales. Un rostro ancho y plano, y una nariz muy grande, quizás para adaptarse a un clima frío y seco. Los dientes eran grandes y fuertes. Y el análisis de ADN reveló que estos dientes robustos eran un rasgo distintivo de los denisovanos. Sus cráneos eran bajos, alargados y sin barbilla. Esta característica en los neandertales y otras especies humanas antiguas era bastante común,
pero completamente diferente a nosotros, los humanos modernos. Y el cráneo del hombre de Longhi, en cierto sentido, actúa como un puente entre los humanos antiguos de Asia Oriental y los neandertales. Por un lado, se asemeja al cráneo de Dali, encontrado en el norte de China, y también al de Solo, en la isla de Java, Indonesia. Pero al mismo tiempo, presenta la robustez de los neandertales. En resumen, comparado con los humanos modernos, la diferencia es realmente notable. Pero tampoco es simple. Combinando las herramientas halladas en la cueva de Denisova y su técnica, estas pistas indican que eran una especie humana antigua, compleja y con una capacidad de adaptación extraordinaria. Aquí surge una pregunta. ¿Es este cráneo del hombre de Longhi realmente denisovano? Al principio la comunidad científica fue bastante cautelosa con este hallazgo. Le dieron un nombre separado, Homo longi, como si se tratara de una nueva especie. Crear una rama evolutiva nueva a partir de un solo cráneo. Pero a medida que se acumularon más datos, empezó a surgir una imagen completamente nueva. Las investigaciones revelaron que la forma del cráneo del hombre de Longhi coincidía notablemente con una mandíbula inferior denisovana hallada en el Tíbet. En el año 2019, esto fue confirmado mediante estudios osteoestructurales y análisis morfológicos. Además, estudios genéticos realizados ese mismo año mostraron que los denisovanos estaban ampliamente distribuidos con múltiples subgrupos poblacionales, y el hombre de Longhi probablemente pertenecía a la rama de Asia Oriental. Finalmente, en junio de 2015, surgió un estudio revolucionario. La investigadora Fu Qiaomin y su equipo lograron extraer ADN mitocondrial a partir del sarro dental del único diente que se conservaba en el cráneo del hombre de Longhi, y el resultado dejó a todos boquiabiertos. Incluso después de eliminar todas las posibles muestras contaminadas, el ADN antiguo extraído seguía coincidiendo estrechamente con las muestras de denisovanos descubiertas en el sur de Siberia. Además, contenía 27 variantes genéticas, que solo se habían encontrado en 7 individuos denisovanos previamente secuenciados, y no en ningún otro ser conocido. ¿No es esto una prueba contundente? Incluso el análisis proteico cuenta la misma historia. Todo un conjunto único de proteínas denisovanas fue preservado en gran parte. Sin embargo, también hay que admitir que no todos aceptan esto fácilmente. Un paleoantropólogo chino, que no participó en el estudio genético, planteó la duda de si la muestra de ADN podría haberse contaminado con material moderno. De hecho, en ese diente también se hallaron rastros de ADN moderno, pero el equipo de Fu Qiaomin siguió un proceso de extracción extremadamente estricto, seleccionando solo fragmentos antiguos. Y hasta ahora, en 2015, el cráneo del hombre de Longhi no solo es un candidato destacado, sino que es el primer cráneo verificado como perteneciente a un denisovano, según los análisis de proteínas y ADN. Ahora, por primera vez, tenemos tanto un rostro como el genoma de un denisovano. Esto permitirá a los investigadores reanalizar otros cráneos antiguos en toda Asia para ver cuáles podrían estar relacionados con el hombre de Longhi. Esto no es solo un fósil, es un punto de inflexión en toda la historia de la evolución humana. Demuestra, con claridad, que los denisovanos no eran un grupo menor escondido en Siberia, sino que estaban ampliamente distribuidos, con diversidad genética, presentes en toda Asia Oriental. Su historia apenas comienza. Para muchos, la evolución humana es una línea recta, desde simios primitivos, hasta el ser humano moderno, siguiendo una progresión paso a paso. Pero en realidad, esto solo es parcialmente cierto. La verdad es mucho más compleja. La verdad es mucho más rica y también más extraña. Los humanos modernos, de hecho, compartimos un ancestro común con los neandertales y los denisovanos.
Como una gran familia, podrías considerarlos nuestros primos lejanos. No evolucionamos de ellos, sino que compartimos el mismo origen, un ancestro común de los sapiens, los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos, vivieron hace entre 600 y 800 mil años. Luego, en cierto punto, la rama de los neandertales y denisovanos se separó de la rama que evolucionaría en humanos modernos. Cientos de miles de años después, neandertales y denisovanos se separaron entre sí. La primera rama fue hacia el oeste, ocupando Europa y Asia Central. La otra se dirigió al este, extendiéndose por toda Asia. Y fue en esa vasta tierra asiática donde los denisovanos lograron algo extraordinario. Se adaptaron a todo tipo de entornos impensables. Imagina esto, desde la meseta helada del Tíbet, hasta las llanuras del norte de China, y las islas tropicales del sudeste asiático, los denisovanos sobrevivieron en todos estos lugares tan distintos. Completamente opuestos entre sí. ¿Qué tan fuerte debía ser su capacidad de adaptación? En Melanesia, los animales salvajes pesaban 3 veces más que los elefantes más grandes de hoy, y había una criatura que sin duda encontraron. El Gigantopithecus, un simio gigante. El simio más grande de la historia. Imagina la interacción entre los denisovanos y ellos. Cuando se acercaba un tigre, ¿se esconderían en la selva? ¿O aprovechaban cuando los padres de los simios se descuidaban para cazar a las crías? El mundo de los denisovanos es realmente asombroso. Todo un continente habitado por una especie humana de la que aún sabemos muy poco. Los cráneos denisovanos eran muy grandes. En muchos aspectos, se parecían mucho a los neandertales. Eran robustos y fuertes, bien adaptados al clima frío de la edad de hielo. Pero también tenían rasgos propios, como una cara más plana y dientes más grandes. Como se mencionó antes, los denisovanos eran genéticamente muy diversos. Había al menos 2 o quizás 3 grupos distintos. Uno era el grupo denisovano de las tierras altas, precisamente del que se extrajo el ADN del pequeño hueso del dedo hallado en Siberia. Otro grupo tenía genes más orientados al sur, y aún otro con rasgos similares sigue existiendo en Papúa Nueva Guinea, Australia y algunas partes del sudeste asiático. Y ahora, con el cráneo del hombre de Longhi, sabemos que hubo otra rama en Asia Oriental, Tala, con una morfología muy particular, pero sin duda eran denisovanos. Esto demuestra algo claro. Los denisovanos no eran solo una pequeña tribu perdida por ahí, sino un grupo humano de estructura compleja, ampliamente distribuido por toda Asia, como los neandertales lo fueron en Europa. Culturalmente, tampoco eran simples. En la cueva de Denisova, se encontraron herramientas de piedra avanzadas, objetos simbólicos, e incluso joyas. Aunque estos hallazgos son impresionantes, no podemos asegurar con certeza que ellos mismos los hayan creado, porque en ese mismo periodo, los humanos modernos ya estaban presentes en la región, pero el legado de los denisovanos es mucho más profundo que eso. Sus genes aún nos influyen hoy en día. Cuando los Homo sapiens comenzaron a salir de África, ya existían otras especies humanas en distintas partes del mundo. ¿Y qué ocurrió cuando nos encontramos? No solo hubo guerra o competencia. En cierto modo, también absorbimos parte de sus genes. Y esos genes todavía existen en nuestros cuerpos hoy. Por ejemplo, casi todas las poblaciones fuera de África tienen algo de ADN neandertal. Yo mismo soy un ejemplo. En mi cuerpo hay alrededor de menos del 2%. Pero la historia del ADN denisovano es diferente. No está distribuido uniformemente por el mundo. Si tus antepasados vienen de Europa, es posible que en tu cuerpo no haya casi nada de ADN denisovano. Pero si tus antepasados vienen de Papúa Nueva Guinea, son aborígenes australianos, o de algunas partes del sudeste asiático o Filipinas, entonces la historia es muy distinta. ¿Dónde tuvieron lugar estos encuentros? La evidencia indica
que hubo múltiples contactos entre denisovanos y humanos modernos. El primero pudo haber ocurrido cuando los Homo sapiens empezaron a avanzar hacia el este, cruzando toda Asia, desde Siberia y China hasta regiones aún más lejanas. El segundo contacto ocurrió más al sur, cuando los humanos se expandieron hacia las islas del sudeste asiático. Los modelos genéticos muestran que este segundo contacto pudo haber sucedido entre hace 45 y 55 mil años, cuando los Homo sapiens llegaron por primera vez a estas tierras. Y lo más interesante es que algunos grupos humanos que vivieron aislados mucho tiempo, como los habitantes de las Islas Andamán, casi no muestran rastros de ADN denisovano. Esto indica que estos eventos de mestizaje no fueron universales, sino encuentros puntuales entre grupos humanos específicos en momentos y lugares concretos. Pero los vestigios de esos contactos aún nos afectan hasta hoy. Algunos genes denisovanos, sin lugar a dudas, nos han ayudado a sobrevivir mejor. Por ejemplo, en la meseta del Tíbet, el gen PAS1 presente en la población local proviene de los denisovanos. Ese gen les permite respirar con facilidad en altitudes elevadas, con bajo nivel de oxígeno, cuando otros lucharían por respirar normalmente. Esto no es solo historia antigua, es el código de supervivencia heredado. Otros efectos genéticos son más sutiles. Por ejemplo, en la respuesta inmune, el metabolismo de grasas, o incluso la estructura ósea. Además, a diferencia del ADN neandertal, el ADN denisovano está distribuido de forma desigual. Solo aparece en pequeña proporción entre las poblaciones del este de Asia. Pero en Oceanía, especialmente en los papúes, aborígenes australianos y habitantes de ciertas islas, la cantidad de ADN denisovano es sorprendentemente alta. Puede representar entre un 4% y un 6% del genoma total. Los papúes y habitantes de Nueva Guinea viven a diferentes altitudes y no solo tienen distintas cantidades de ADN denisovano, sino que incluso portan diferentes tipos. Los genes de los grupos de tierras bajas tienden a reforzar el sistema inmunológico, mientras que los de tierras altas poseen variantes que promueven un desarrollo cerebral temprano. Aún más interesante es que este estudio sugiere una posibilidad fascinante, que los denisovanos pudieron haber cruzado la línea de Wallace. La línea de Wallace es un límite natural de distribución de especies entre Asia y Australia. Muchas especies animales no pueden atravesar esta frontera. Sabemos que los primeros Homo sapiens lograron cruzarla de alguna forma, y ahora parece que los denisovanos también podrían haberlo logrado. Si en el futuro se encuentra evidencia fósil relacionada, el alcance de los denisovanos se ampliaría considerablemente. Esto también significaría que no solo recorrían grandes extensiones de tierra, sino que también podían cruzar mares lejanos, atravesando grandes cuerpos de agua. Así, a partir de pruebas genéticas, está surgiendo una historia increíble. Los denisovanos pudieron haber vivido en el sudeste asiático durante un periodo muy largo, formando incluso una gran población. Aunque aún carecemos de fósiles y pruebas arqueológicas, definitivamente no eran una rama menor e irrelevante. En el árbol evolutivo humano, isang araw, tumawag ang lalaki sa kanyang ina, sinabing magdaraw sila ng handaan para sa unang buwan ng sanggol. Pakakasalan kita. Nanalo ka lahat ay hindi maiwasang humanga sa malalim na pagmamahal ng lalaki para sa babaeng mapanlinlang. In contrast, the shirt factory, mayroon silang tradisyon na sa araw ng handaan para sa unang buwan ng sanggol, ang mga lolo at lola y le diera la oportunidad de vivir una buena vida. Ito ay para bigyan ng basbas ang bata ng mahabang buhay, ngunit isang salita mula sa biyenan. This is the characteristic flexibility of merchant. Espera. If a merchant buys cotton or fabric from a supplier, Ako ngayon, gusto mo bang sirain ang handaan para sa unang buwan ni Ziming? How dangerous is the legendary obedient water,
In just 10 minutes, you lose the ability to resist. Even after waking up, you have no memory of the harm that occurred. Its scientific name is gamma-hydroxybutyric acid. The party they are serving is the industrial capitalist. Even more frightening is that this drug can cause temporary memory loss. Even if you witness an attack while conscious, your memory will later become disoriented, leaving you with no recollection. Similar to GHB, there's also clonazepam. No longer the end consumer. ¿Mi padre me busca? ¿Mi padre me busca? Nó vẫn là một bí ẩn đáng lo ngại. Y evitar que los descubrieran. Its circulation. Pati na rin ang kanyang kapatid sa ina na hindi pa niya nakikilala mabilis na dumating ang lalaki. Seguramente se enfurecería. Seguramente se enfurecería. Sinabi ng lalaki na magpapatawag siya ng pulong ng pamilya kinabukasan sa mga nagdaang taon, nagsikap siya. Debería sufrir un poco. Debería sufrir un poco. But not deeply enough. El hombre pasaba sus días alimentando caballos o limpiando el patio. We haven't touched on the workers' labor. Sa mga nagdaang taon, namuhay ka sa Karangyan. El mayordomo aparecía puntualmente. El mayordomo aparecía puntualmente. Para reprenderlo. That merchants make money by marking up the price of products. En solo unos días. Nga. Pero lo que no sabía. Es que el hombre estaba planeando cómo volver al presente. ¿En qué época estamos? ¿En qué época estamos? Aba. Faced with dangers that leave no room for error, we not only need to stay vigilant but also learn how to protect ourselves. When dining out, always cover your glass with your hand or a napkin. Faced with dangers that leave no room for error, we not only need to stay vigilant but also learn how to protect ourselves. When dining out, always cover your glass with your hand or a napkin. Dahil mayroon ka ng ibang anak sa labas. Methods used by criminals are far more sophisticated than we imagine. They disguise sedatives as chewing gum, e-cigarette oils, custom beverages, or even carbonated drinks. Herbal concoctions and shady techniques are openly sold online. The methods used by criminals are far more sophisticated than we imagine. They disguise sedatives as chewing gum, e-cigarette oils, custom beverages, or even carbonated drinks. Herbal concoctions and shady techniques are openly sold online. Para bigyan siya ng lugar, di ba? Oras na para ibunyag ang katotohanan ng 10 taon nang nakatago. No te preocupes, encontraré una manera. No te preocupes, encontraré una manera. Doesn't come from them selling goods above their true value. At the same time, preserve clothing, the crime scene, and other crucial evidence. Some people say I wouldn't have gotten into trouble if I hadn't gone to the bar, but according to statistical data, perpetrators who use drugs don't choose their targets. They exploit people's complacency, the belief that it won't happen to me. Hurry and share this with your friends so they can learn how to protect themselves. Perpetrators who use drugs don't choose their targets. They exploit people's complacency, the belief that it won't happen to me. Hurry and share this with your friends so they can learn how to protect themselves. This is the key point in Marx's political economy. In Marx's political economy. In Marx's political economy. So we won't repeat it here. In summary, the merchant's profit. In summary, the merchant's profit. In summary, the merchant's profit. They do not produce value, but are merely facilitators of the value exchange process. However, in the market, Therefore, merchant profit appears as a price increase. But it does not increase the actual value of the commodity. And this concession is the key. 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 And thereby forgetting that. 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 This very misunderstanding obscures the fact that surplus value is the result of the exploitation of labor. The exploitation of labor. The exploitation of labor. The exploitation of labor. Making the exploitative relationship in capitalism, someone might ask, as if it were fair and based on equal exchange. What about when merchants arbitrarily push prices too high? What about when merchants arbitrarily push prices too high? If that's the case, what then? Idle culture, or the bandwagon effect. For example, nowadays there are gimmicks like selling anxiety,
For example, nowadays there are gimmicks, like selling anxiety. For example, nowadays there are gimmicks, like selling anxiety. All are used to continuously raise prices. For surplus value, the price has exceeded the commodity's real value. 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 The answer lies in the distribution mechanism. The answer lies in the distribution mechanism of the total social value, and the equalization of the rate of profit to an average. And the equalization of the rate of profit to an average is determined by the socially necessary labor time. Necessary labor time. Necessary labor time. Necessary labor time. Do not increase the intrinsic value of the commodity. Do not increase the intrinsic value of the commodity. Đây là đoạn phim ngắn mà giới tư bản không muốn bạn nhìn thấy nhất. Nhưng lại có nhiều cú đảo chiều. Một câu chuyện dài 2 phút. Trước hết là đoạn đầu tiên. Without realizing it's an artificial price. Điều này cho thấy thời điểm rất quan trọng. However, the profit from such price hikes. Nhưng ra tay muộn thì có thể chẳng được gì cả. Nhưng ra tay muộn thì có thể chẳng được gì cả. Phân đoạn thứ hai là 6 người đàn ông chồng lên nhau. Còn người bên dưới thì đói đến gầy trơ xương. But simply relies on marketing, brand promotion. 3 công nhân đều đặn cắt hamburger. 3 công nhân đều đặn cắt hamburger. Dù cố gắng ra sao, để tối đa hóa hiệu suất, họ không ngừng bóc lột. For example, a product endorsed by a celebrity. Nhưng cô chỉ há miệng chờ thức ăn tự bay vào. Nhưng cô chỉ há miệng chờ thức ăn tự bay vào. Is in fact redistributing the surplus value from the workers to the research team into their own hands. Phân đoạn thứ 5, một cặp đôi trẻ hẹn hò trong nhà hàng. Therefore, that high profit is not generated by the merchant capital itself. Nuốt trọn chiếc hamburger trong một lần, cô lại trở về dáng vẻ ban đầu. Điều này cho thấy, mắt thấy chưa chắc là thật. Phân đoạn thứ 6, phía sau lưng ông lão này. Ngày tháng trôi qua, chàng trai để tránh bị kẻ thù truy sát. Chàng trai để tránh bị kẻ thù truy sát. They only change the way existing value is distributed. Trong video, nó vỗ cánh chậm chậm bay lên, nhưng người bình thường mãi mãi không bao giờ có được. Chớp mắt đã 6 năm trôi qua, cô tiểu thư quyết định lập tức gả cho anh ta, mở một quán mì ở thị trấn. Ai ngờ hôm đó lại có người đến gây rối. Sau đó, nó nhấp nháy liên tục như con trỏ chuột. Or indirectly taken from the market. Or indirectly taken from the market. Quý khách làm ơn. Share of other producers. Đây là ảo giác do độ phân giải video. Có tin đồn năm 1966. To put it bluntly, it is market fraud, appropriating value, and destroying the competitive environment. Lúc nãy, Thiển Nhi. Price cutting strategies also operate on a similar. Em không phải là trẻ mồ côi sao? Thường xuyên có tin đồn về việc nhìn thấy thiên nga nhân. Eliminate competitors. Cậu là cái thá gì chứ? Thiển Nhi, em biết võ công à? And thus monopolize and reap greater profits in the long run. Trầm ca. Có lẽ hắn chính là sứ giả trần gian của thần bất tử. Đột nhiên, một người phụ nữ đi ngang qua ống kính. Dù em là người như thế nào đi nữa, dù em là người như thế nào đi nữa. Of our theory. Quả không hổ là người được tổ tiên chọn. After understanding these points, sau khi đuổi theo một đoạn, we can recognize a key point. We can recognize a key point. We can recognize a key point. If the profit from commerce is higher than from production, cậu nhóc,